El año pasado, el Dacia Spring se convirtió en el tercer coche eléctrico más vendido de Europa entre particulares, solo por detrás de los Tesla Model Y y Model 3. Ahora la marca lo ha renovado por completo. ¿Sigue siendo una opción igual de atractiva? Acompañadme que os lo cuento. El frente adopta la nueva identidad visual de Dacia, con una firma lumínica en forma de Y. Además, la versión tope de gama Extreme dispone de un vinilo inspirado en el mapa de una ciudad europea. El lateral ya veis que es la parte que menos cambia, sigue tratándose de un crossover de 3,70 metros de largo, es decir, encuadrado en el segmento A. Es bastante alto, mide poco más de 1,50 m. Las puertas, por ejemplo, no cambian, aunque sí tenemos novedades como unas llantas de 15 pulgadas en lugar de 14 en aquellas unidades que montan el motor de 65 caballos. También, dependiendo del acabado, tenemos este vinilo en el pilar C que lo aligera visualmente. Y si el lateral apenas cambia, la zaga es otra historia. Ya veis que los pilotos son completamente nuevos, tienen una máscara negra y están unidos entre sí a través de una moldura estriada. Por otro lado, los paragolpes también disponen de un vinilo decorativo que, según la marca, se puede cambiar muy fácilmente. El salpicadero es completamente nuevo, tiene un diseño muchísimo más moderno y aunque los materiales siguen siendo sencillos, el ambiente es mucho más alegre gracias al uso de piezas en color verde, blanco o incluso cobre. El volante tiene un diseño muchísimo más ergonómico, ahora dispone de regulación en altura y por fin integra el mando del limitador de velocidad y del control de crucero, que antes estaba aquí abajo. También se sitúa en una posición bastante baja el selector de marchas, que ahora es una palanca en vez de un dial. La instrumentación digital de 7 pulgadas se incluye de serie en todas las versiones. Esto no ocurre con la pantalla táctil de 10 pulgadas, que es opcional en el acabado Expression y de serie en el Stream. Su funcionamiento es bueno. En caso de que nuestra unidad no disponga de este display, tenemos un soporte para nuestro smartphone, el cual se puede complementar con una app que nos permite tener un acceso rápido a funciones como el navegador o la música. Los asientos no cambian demasiado, siguen siendo muy sencillos e integran los reposacabezas. Los controles del aire acondicionado son físicos, algo que yo personalmente agradezco. Por cierto, los elevalunas se siguen situando en la consola central. Ya veis que la habitabilidad no es uno de los puntos fuertes del Dacia Spring. Aunque el espacio para la cabeza en la segunda fila no es malo, no podemos decir lo mismo del hueco para las piernas. Pero bueno, se trata de un urbano, así que estas cosas se dan por sentadas. Está homologado para 4 plazas, es decir, aquí atrás solo pueden ir 2 personas. Pero oye, el maletero es una historia completamente distinta. Ubica 308 litros, por lo que se sitúa a la cabeza de su categoría. De hecho, esta cifra es digna del segmento superior. A nivel mecánico, el Dacia Spring no ha cambiado respecto a su antecesor, sigue basándose en la plataforma CMF-A de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Está disponible con 2 motores, uno de 45 caballos y otro de 65. El primero está orientado a un uso eminentemente urbano, ya que hace el 0 a 100 km por hora en más de 19 segundos. El de 65 caballos sí que es más apto para un uso variado, y es que el 0 a 100 se hace en unos 13 segundos. Esto lo vamos a notar sobre todo cuando tengamos que salir a autovía, y es que las recuperaciones son muchísimo más ágiles. La batería sigue siendo de 26,8 kWh y su química es NCM, níquel, cobalto, manganeso. La autonomía en todas las versiones se sitúa en 225 km WLTP. En cuanto a la carga, de serie alcanza un pico de 7 kW en corriente alterna, pasando del 20 al 100% en 4 horas. Opcionalmente disponemos de carga rápida en corriente continua. Llega a 30 kW y el coche puede pasar del 20 al 80% en 45 minutos.
De acuerdo con Dacia, el grueso de los conductores europeos conduce de media a poco más de 30 km al día, por lo tanto la autonomía de 225 km del Spring es más que suficiente para este tipo de uso. El Dacia Spring es bastante eficiente, no os podré dar datos de consumo concretos hasta que no pueda realizar una prueba de mayor duración en el futuro, pero sí que os puedo decir que en la versión anterior, que era mecánicamente idéntica, se acercaba muchísimo a las cifras homologadas. La suspensión tiene un tarado bastante blando. El coche resulta a todas luces confortable, aunque también es un poco torpe en zonas de curvas. La dirección es muy ligera. En cuanto a la insonorización, pues resulta un poco mejorable. Dacia también ha introducido algunos cambios a nivel de chasis. Para empezar, ha recalibrado la dirección con asistencia eléctrica. Por otro lado, las versiones de 65 caballos ahora tienen unas llantas de 15 pulgadas en lugar de 14, lo que mejora el comportamiento dinámico fuera de la ciudad. Otra novedad muy relevante es el modo B, que incrementa el nivel de retención de la frenada regenerativa, lo que es muy cómodo cuando circulemos en vías urbanas. Por último, el radio de giro es buenísimo, 4,80 metros. La gama está formada por dos niveles de acabado, Expression y Extreme. El primero se puede asociar a los dos motores, mientras que el superior solo al más potente. El Expression de 45 caballos arranca de los 17.890 euros, el Expression de 65 caballos se va a 18.890 euros y el Extreme a los 19.890 euros. Estas tarifas no incluyen las ayudas estatales y son al contado. Actualmente Dacia tiene una promoción en la cual adelanta las ayudas estatales del plan MOVES 3. La subvención se da como entrada, por lo tanto, cuando adquieres el coche solamente tienes que pagar una cuota de 55 euros al mes durante 36 meses. Después te queda una cuota final de poco más de 10.000 euros. Al final terminas pagando 12.000 y pico euros. En cuanto a la entrada, se tiene que abonar a los 18 meses, que es lo que Dacia calcula que tardan en cobrarse las ayudas. Eso sí, si como el sistema actual es un desastre y tardan todavía más tiempo en dártelas, no hay problema, porque los responsables de la marca nos han confirmado que se puede extender este periodo sin ningún tipo de recargo adicional. Es decir, no va a haber que pagar intereses si no cobramos las ayudas a los 18 meses y la entrada la tenemos que pagar un poco más tarde. Ya lo habéis visto, el nuevo Dacia Spring es un modelo cumplidor, honesto e ideal para el día a día. Además, un último apunte, la marca nos ha confirmado que sus competitivas tarifas no cambiarán a pesar de la introducción de aranceles a los coches eléctricos fabricados en suelo chino.